que entre más produzca un país, se ve reflejado en la calidad de vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso es lo que expresa, esa es la relación entre el Producto Interno Bruto y la calidad de vida. Pero es que, a ver, una economía produce bienes y servicios, o más bienes y servicios, no es una situación de la suerte. Deben existir muchos elementos o fuentes o factores que determinan el crecimiento económico de una economía, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy, y si nos alcanza el tiempo, entre hoy y el próximo sábado, es cuáles son las principales fuentes que explican el crecimiento económico de un país. Entonces, en ese orden de idea, muchachos, les voy a compartir la pantallita. Un momentico. Listo. Todos están viendo la pantalla que se compartió. Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí, Listo. profe. En ese orden de idea, gracias. En ese orden de idea, muchachos, ustedes miren. Pues el crecimiento económico de un país, vuelvo y repito, no se produce por la suerte. Debe existir unos elementos o unas fuentes que expliquen el crecimiento económico de un país. Para empezar, entonces, muchachos, analicemos esta grafiquita. Miren cómo se ha comportado el crecimiento económico durante 1905 hasta 2015, imagínense, 1905-2015. Uno observa que el Producto Interno Bruto Mundial, en términos generales, ha tenido fases de auge, como en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial vino una fase de auge que fue los locos años 20 en los Estados Unidos. A finales de los años 20, luego vino la Gran Depresión Económica. Luego de finalizar la Gran Depresión Económica, vino la Segunda Guerra Mundial y la economía se recuperó. De la economía, el crecimiento económico de la economía mundial, pues ha tenido un comportamiento muy variable, ¿ya? Y ahí prácticamente se han generado tasas de crecimiento muy positivas, casi del 10%, pero de igual manera, tasas de crecimiento muy negativas. Y recuerden, cuando una economía ya comienza a crecer en términos negativos, pues se le considera que ya la economía está entrando en una fase de recesión o una depresión económica, que es muy altamente probable que es lo que nosotros vamos a percibir debido a la coyuntura que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? Bueno, mostrándole este panorama general, por lo tanto, hay un factor muy importante que se relaciona con el crecimiento económico de un país, que es la productividad. Entonces, la gran pregunta, pues, ¿qué papel juega la productividad y qué se entiende por productividad? Pues, primero, se entiende como un principio económico fundamental. Enuncia el nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios, es decir, de su productividad. Por lo tanto, ¿qué se entiende por productividad? Pues la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo. Entonces, miren lo importante, perdón, y lo relevante que tiene la connotación de esta palabra, productividad. ¿Ya? Pero entonces, ¿cuáles son los elementos o las fuentes que explican la productividad? ¿Y por qué la productividad juega un papel importante en el crecimiento económico de una economía? Les explico lo siguiente, muchachos. Dice, con base en esto, pues, ¿por qué es importante la productividad? Me preguntan. Entonces, se expresa que para determinar la evolución aproximada de la productividad, la siguiente expresión algebraica le permitirá obtenerla.
a través de la medición del PIB per cápita. Entonces, ¿qué dice? Lo siguiente. Necesitamos entender por qué es importante la productividad. Y por lo tanto, la productividad, pues, una manera de medirla es, recuerden que el PIB per cápita, en términos algebraicos, se entiende como la producción interna de bienes y servicios dividido el tamaño de la población. Es decir, del 100% de la torta a cuánto nos toca a cada uno. Luego, ahora si expresamos la expresión anterior en variaciones porcentuales, tendremos, pues si vamos a expresar la siguiente expresión algebraica ahora en términos porcentuales, pues eso implica que sería la variación porcentual del PIB per cápita, que es equivalente a la variación porcentual del PIB real menos a la variación porcentual de la población. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras aquí? Que de alguna manera la productividad, que es una fuente importante del crecimiento económico, pues lo explica, por lo tanto, la cantidad de bienes y servicios que produce una economía y obviamente dicha situación se divide sobre el tamaño poblacional. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos, por ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, todo bien. ¿Seguro? ¿O están dormidos? Están dormidos. Bueno. En ese orden. ¿Qué? Bueno. Sigamos. En ese orden de ideas, pues luego yo pregunto que por qué entonces es importante la productividad. Miren los principales aspectos que explican la importancia de la productividad. Primero, básicamente la productividad es la cantidad de producción obtenida por unidad de trabajo. ¿Listo? Cuando los trabajadores de una nación son más productivos, el PIB será mayor y por lo tanto el ingreso va a ser mayor. Así, cuando la productividad aumenta rápidamente, el estándar de vida de una nación también presenta mejorías. Pero específicamente, pregunto, ¿qué medidas pueden ayudarnos a los gobiernos de un país a promover productividad? Y luego, y de la mano con lo anterior, que dicha productividad se manifieste en un crecimiento económico sostenido. Miren cómo se van relacionando las situaciones, ¿no? Voy a lo siguiente. Pues si se entiende que la productividad es la cantidad de producción obtenida por unidad de trabajo y que además la productividad se ve reflejada, por lo tanto, en el PIB y si hay mayor producción de bienes y servicios, por lo tanto, hay mayor nivel de ingresos, pues es importante luego entender que el gobierno, que es un agente económico que interviene en la economía, debe utilizar algunas medidas para fomentar la productividad. Y luego, si se fomenta la productividad y se genera un crecimiento y se genera una mayor cantidad de bienes y servicios en un país, pues a lo último se refleja en un crecimiento económico sostenido. Entonces miren cómo una situación deriva a la otra. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, que me nombren de pronto si saben de alguna política o alguna medida que haya realizado el gobierno para aumentar la productividad. ¿Alguien de pronto tiene algo de idea de lo que estoy hablando? Por ejemplo. Profe, ahí aplicaría cuando el gobierno a veces a empresas muy grandes, a empresas muy grandes les merma como impuestos o cosas así, entre más personas tengan empleadas. Pues eso es una medida para poder generar empleo. Reducción de impuestos a las empresas para poder generar empleo. ¿Sí? Esa es una medida.
Más no quiere decir que esa medida que genera empleo se transfiera o se refleje en una mayor productividad. ¿Sí me hago entender, compañera? Profe, yo tenía por lo menos para ejemplo lo que son, en lo que trabajo yo, por lo menos el establecimiento de las dentro de Colombia, porque las zonas francas lo que hacen es incentivar la producción de bienes y servicios en el país. Y esas zonas francas, pues las empresas que estén dentro de esas zonas francas gozan de ciertos regímenes que no tienen las empresas que están en el TAN. Yo creo que esa sería como una medida que tiene el gobierno para incentivar la productividad. Es una medida para generar el empleo. Entonces, los tratados de libre comercio son medidas Vaya, también. Son medidas para generar el empleo, pero no porque usted genere empleo se refleje en que la economía de un país sea más productiva. ¿Me hago entender? Sí. Pero y los tratados de libre comercio, lo que te decía, eso no genera es una productividad porque hay herramienta, que importar. pero, a ver, Pero los tratados de libre comercio, al contrario, no, pues, o sea, lo que yo entiendo es que hacen que aumenten las importaciones, quiere decir que lo que se produce en el país disminuye, no generaría desempleo. No, porque también exportas, o sea, incrementar lo que fuera lo exportas. siguiente, muchachos. Es que saber entender Pero, que... bueno, hay que saber... Antes que me vaya la paloma, compañero, hay que saber entender y comprender que generación de empleo no es sinónimo de productividad. ¿Me hago entender? Hola. Sí, claro. ¿Sí? O sea, no porque se genere Sí. empleo sea sinónimo de productividad. Porque es puede que yo no ser sé. Sí, es que usted puede generar o sea, empleo. puede ir al contrario, ¿no? Sí, usted puede generar empleo, pero usted no sabe cuál es la calidad de empleo que está generando. ¿Sí? Puede usted generar empleo, pero para mano de obra no calificada con muchas horas de trabajo y bajos salarios. Eso no es sinónimo de productividad. ¿Sí? Entonces, tengan eso claro, que generación de empleo no es sinónimo de productividad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué son las variables, o sea, cuáles son las principales variables para generar productividad y crecimiento económico. ¿Me he hecho entender por ahora, compañeros? Sí, profe, Sí, sí, profe. está claro. Sí, queremos que nos diga entonces qué hace el gobierno o qué ha hecho, qué ha planteado para motivar la producción. Sí, para ser más productivos cada uno de nosotros. Miren, vamos paso a paso, ¿listo? Ahora, uno observa el siguiente gráfico, mire. Recuerde que el PIB per cápita es la producción dividida el número de habitantes. Y uno tiene aquí el PIB real y el tamaño de la población y el PIB per cápita. Desde 1810 a 1900 hasta el 2000-2012. Mire que gradualmente el PIB per cápita en la economía colombiana, el PIB real, perdón, se ha venido incrementando gradualmente, periodos que hubo obviamente de una reducción del PIB real, pero una recuperación. De igual manera, se ha venido incrementando en estos periodos de años el tamaño poblacional y luego una reducción. Y cuando uno divide, por lo tanto, el PIB real sobre el tamaño de población nos llega al PIB per cápita. ¿Qué nos está queriendo decir, por lo tanto? Que de alguna manera el PIB per cápita se ha mantenido por el periodo donde ha habido menor PIB per cápita, sea porque la economía esté produciendo más o sea porque está aumentando la población de manera exponencial. Pero en otros periodos ya últimamente ha habido una recuperación del PIB per cápita, sea porque la economía está produciendo más o porque está reduciendo el tamaño de la población.
¿Sí me hago entender el análisis, muchachos? Sí, profe, ahí está claro en la gráfica. Listo. Entonces, Sí, profe. vamos al siguiente. Mira que la siguiente gráfica es muy chéveronga y muestra la siguiente relación. El siguiente cuadrito me ilustra de cuánto era el ingreso per cápita mensual cuando usted nació. Por ejemplo, Angie, ¿en qué año nació usted? Yo, profe, en 1997. Entonces estás aquí, ¿sí? El ingreso per cápita cuando tú naciste era de 1.067.000 pesos. ¿Sí? Sí, profe. Y por lo tanto, en términos porcentuales, la participación de ese PIB per cápita en ese tiempo era del 68%. 68. ¿Sí? Ujú. Está indicando. Entonces, mire, vea. Sí, Olga. Al 2017, el PIB per cápita por habitante está en 1.569.000 pesos. Las 3 me las devolvió. En 1905, el PIB per cápita, ponle cuidado, en 1905 el PIB per cápita era de 150.000 pesos. De esos 150.000 pesos, al día de hoy, corresponde solamente al 2017, pues, o al día de hoy, corresponde solamente al 10% del PIB per cápita. ¿Me hago entender? O sea, lo que en ese momento era el ingreso capital, El ingreso ahorita per solamente, cápita, ajá, eso era solamente, de 100. Sí, ajá. sigue. O sea que ese porcentaje que en su momento era del 68%, ahora solamente es un 10%. No. Ya está diciendo. No, eso es como el 10% sobre el valor total, ¿no? Que es el del el Ajá, actual. ¿O qué? claro, al día de hoy. Si nosotros nacimos en 1905, un ejemplo, el PIB per cápita en ese momento era 150.000 pesos por habitante. ¿Cuál era la participación de esos 150.000 pesos por habitantes en el PIB per cápita al 2017? Solamente era el 10%. ¿Me hago entender? Sí, ahí la base de la medida es el 2017, que es el último dato, ¿no? Sí. Ajá, pero ¿me hago entender con el análisis? Pero entonces ha estado mermando. No, mira lo que te está diciendo. Mira que gradualmente el ingreso per cápita se ha ido incrementando. Pero ¿cuánto era, por ejemplo, en 1925? Era de 200, casi 293.000 pesos. Al día de hoy, esos 293.000 pesos, su participación porcentual al PIB per cápita al día de hoy solamente es del 19%. Es decir, ustedes observan que gradualmente el PIB per cápita ha ido incrementándose y por lo tanto, pues esta es la participación de cada PIB per cápita a medida que se va incrementando. ¿Qué te está ilustrando, por lo tanto, esta gráfica? Pues que obviamente se ha observado que el ingreso per cápita en la economía colombiana pues ha ido incrementándose y que al día de hoy sea casi 1.570.000 pesos. ¿Sí? Es el ingreso per cápita por habitante. Es decir, que una persona con los mínimos conocimientos de idoneidad y años de educación recibe en promedio 1.569.000 pesos. ¿Un panadero o qué? Puede ser, Pero no sé. estamos hablando mensual, porque mensual, ese valor es mensual. Sí, mensual. Pues sí, estamos hablando del panadero que dice Starling, yo creo. Pero uno ha visto que de alguna manera, pues obviamente, la economía colombiana gradualmente ha venido generando una mayor producción de bienes y servicios, pero a la vez con ello, pues un aumento también del tamaño de la población. Entonces, y esto también debe ir ligado al costo de vida, ¿no? Porque pues
Claro, O tiene que sea, la ajustar. gráfica, porque pues en el 2017 uno diría, no, aumentó los ingresos, pero y el costo de vida ha aumentado también, entonces eso no es reflejo del aumento de calidad de vida. Claro, lo que pasa es que recuerden que el salario mínimo que se incrementa cada año se incrementa con base en la inflación del próximo año y así sucesivamente. Por eso es que estos PIB per cápita de alguna manera están ajustados a la inflación. ¿Ya? ¿Qué se, Dime. a qué se le atribuye entonces el crecimiento porcentual de cada año? Porque de alguna manera la economía colombiana poco a poco ha logrado aumentar la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Recuerden que la economía colombiana en estos momentos, de los sectores que participa más en la producción de bienes y servicios, es el sector terciario, el sector de los servicios, principalmente los servicios financieros. Recuerden que después de la apertura económica con César Gaviria, se privatizaron mucho el sistema financiero y eso ganó mucha participación en el mercado y por lo tanto contribuye mucho a la producción interna de bienes y servicios. Recuerden que el sistema financiero va a ser parte del sector terciario, que es el sector servicios. Entonces, puede ser que una explicación de dicho comportamiento puede haberse generado por lo que le acabo de expresar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, pues, uno dice, bueno, la economía colombiana no es tan fracasada que digamos, ¿me hago entender? ¿Sí? Hay Sí, profe. economías que están en una peor situación. Mi pregunta, ¿usted vive con 1.570.000 pesos? Pues vivimos con 877. ¿Cómo, perdón? ¿Tienen con qué? Sobrevivimos. ¿Sobrevive? Bueno, sí, sobrevivimos con el mínimo. Una forma digna, pero lo básico. Bien, bueno, yo miro. Listo. Pero En eso debe ese estar orden, ligado a si usted tiene hijos o demás, ¿no? Porque claro, una persona sola con 1 millón de pesos, yo creería que vive bien, o sea, normal. es más Mediante, probable. pues, o sea, pero ya una familia entera con 870.000 pesos no vive, ni con 1,5 millones. ¿Cuánto es el costo fijo de un hijo mensualmente? Yo digo porque no tengo hijos, muchachos, pero usted que tienen hijos, ¿cuál es el costo fijo de un niño mensualmente? Depende, porque, pues, por ejemplo, el colegio, no Sí, los por eso. colegios normales, los de acá de estrato bajo, son más baratos que un colegio. Se me apagó. Sí, yo lo entiendo, pero ¿cuánto creen que es el costo fijo de un niño mensualmente? Depende Alimentación, del salario que gane depende del Yo creo que salario que eso, gane la persona. pero ¿está entre un rango de qué? Profe, 600.000 pesos. no, No, hasta la alimentación solamente de un niño, si unos niños sí, no comen lo mismo que nosotros. O sea, y la ropa, ellos crecen constantemente. O sea, mensual, que un niño viva mal, 600.000 pesos. Y que un niño viva más o menos bien, por ahí 1.200.000, 1.300.000, dándole una calidad de estrato medio baja. O sea, ni tan sí, bien ni tan mal. ya le entiendo. Entonces, miren, pues, la connotación que tiene dicha situación. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Mire, esta siguiente tabla me muestra, por lo tanto, primero, los sectores que son intensivos en trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, servicios comunales, sociales y personales, comercio, hoteles y restaurantes, agricultura, ganadería, casas, silvicultura y pesca. Entonces, por ejemplo, sectores intensivos en trabajo. Del 100% que produce cada sector, el 39% los sectores intensivos en trabajo es la participación que tienen en el PIB. ¿Me hago entender?
¿Me hago entender, compañeros? Profe, no es muy claro. Otra vez. Sí, otra vez. No, profe, no. No, la verdad no. Vamos a compararlo. Póngale cuidado, póngale cascumen a la vaina. Hay sectores que son intensivos en trabajo, como hay también sectores intensivos en capital. ¿Estamos claros ahí, cierto? Ahora, sectores intensivos en trabajo, como estos sectores, como el comercio, hotel y restaurantes son intensivos en trabajo, ¿sí o no? Por ejemplo, ese sector que es intensivo en trabajo, comercio, hoteles y restaurante, ¿cuál es la participación de ese sector en el PIB? 14%. ¿Me hice entender ahí? Profe, el internet. ¿Cómo? ¿Cómo, compañeros? Aló. Hola. O sea, tenemos el sector intensivo de trabajo. Sí. El que no- Y, por ejemplo, ese sector que intensivo el trabajo, la participación que genera ese sector en el PIB solamente es del 14%. ¿Me hago entender? Ah, sí. Sí. que No, es que lo escucho muy entrecortado. Luego, que los servicios comunales, sociales y personales, la participación que tiene el PIB solamente es del 18%. Mire, el agro, la ganadería, silvicultura y pesca, que es intensiva en trabajo en mano de obra, la participación que solamente tiene el PIB es del 7%. ¿Listo? Luego, si tú sumas este 7, 14 y 18, te da 39%. Luego, la participación en el empleo. Mire, la participación del empleo que genera el agro en la economía colombiana solamente es de 16%. La participación del comercio y restaurantes es del 27%. Y de servicios comunales, etcétera, etcétera, es del 20%. Ahora, uno de los grandes problemas de la economía colombiana, la informalidad. Miren, miren la informalidad que hay en el sector de la agricultura. Casi el 100% es informal. Es decir, que las personas que trabajan en este sector no tienen seguridad social, ni salud, ni pensión, ni ninguno de esos derechos. La tasa de informalidad para ese sector de hoteles es del 68%, para ese sector de servicios comunales es del 35%. ¿Qué le está dando usted a entender ya con base en este cuadrito, muchachos? ¿Qué podemos relativamente empezar a concluir? Profe, pero entonces Sí. al haber una tasa de informalidad, eso está generando que la participación del empleo sea más baja, porque no está siendo contada, ¿cierto? Efectivamente. Y hay que tener en cuenta que, o sea, el gobierno toma a estas personas como empleadas, o sea, ellas no lo revelan en sus cifras de desempleo, o sea que realmente el indicador que nos muestran, que es más o menos el 10%, no es real. Pero mire lo que me está indicando, o sea, una economía que es netamente agraria, nuestra economía colombiana, es donde presenta mayores tasas de informalidad, ¿ya? Y cuando uno lo compara con esos sectores intensivos en capital, como actividades inmobiliarias, empresarias y alquileres, perdón, la participación que tiene esta actividad en el PIB es del 7%, en el empleo del 8%,
y la informalidad es de 34%. ¿Uno qué puede concluir? Pues que obviamente los sectores que son intensivos en mano de obra sufren de una tasa muy alta de informalidad, y que los sectores que son intensivos en capital, la tasa de informalidad es mucho menor. ¿Me hago entender? Sí, claro, profe, pero entonces yo digo que esa tasa de informalidad afecta mucho porque por lo menos uno ve la tabla y uno dice, no, bueno, la agricultura cómo está apoyando o qué es lo que está dando al país económicamente es baja, pero en sí no viene siendo muy baja, solamente que no se está manejando de la forma formal como se hace en los sectores de intensivos en capital. Ajá. En otras palabras, que uno puede ya concluir aquí que en la economía colombiana prácticamente los sectores que son intensivos en capital son los que más aporta el PIB, ¿ok? Y por lo tanto, pues de alguna manera se ve reflejado en una menor participación en el empleo, ¿cierto? Y una menor tasa de informalidad cuando uno lo compara con aquellos sectores que son intensivos en trabajo, como el sector agrícola. Entonces, uno observa aquí que pues, uno dice, comienza a analizar y comienza uno digamos, a pensar de que lo que verdaderamente afecta a la economía colombiana es la informalidad, ¿sí? Y uno lo está, y constantemente lo estamos viviendo, y mucho más lo vamos a vivir, y ellos mucho más se van a ver afectados, porque casi del 100% del empleo que genera la economía colombiana, más del 60% es informal. Entonces, imaginen la connotación, el impacto que va a tener dicha situación con la coyuntura actual que estamos viviendo. ¿Okay? Muy bonita la ley 100. A estos días le muestro una cosa a la ley 100 y uno dice, a ver, estos días, ¿listo? Cuando entremos a analizar el sector de la salud. Hay unos datos y unas investigaciones muy importantes para uno ya comenzar a evaluar esa ley 100. En ese orden de idea, entonces uno dice, bueno, haciendo ya este panorama que usted ya tiene ahí en su disco duro, pues, ¿cuáles son las principales fuentes de crecimiento económico? Entonces, miren, es que el crecimiento económico de una economía no se produce al azar, no se produce a la suerte, no. La teoría económica plantea unos elementos importantes o relevantes que los consideran como las principales fuentes de crecimiento económico. Básicamente se puede distinguir en lo que aspectos tangibles se refiere a ciertos factores que ayudan a incrementar la productividad y de manera directa fomentar el crecimiento económico sostenido de los habitantes. Entonces, mire la palabra, factores que ayuden a incrementar la productividad. Porque recuerden que les acabo de decir yo a ustedes que la productividad es un factor muy importante y relevante que explica el crecimiento económico de un país. Pero para que exista productividad, debe generarse o iniciar o generar unas políticas públicas del Estado para poder fomentar la productividad. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque no hay que confundir que generación de empleo es sinónimo de productividad. Por lo tanto, una de las principales fuentes o factores o determinantes del crecimiento económico es el capital físico por trabajador. ¿Sí? Entonces ya explico cada uno de ellos. Que otro elemento importante para que seamos más productivos es el capital humano por trabajador. Luego, la tecnología es también un elemento para poder incrementar la productividad. Y otro es el tamaño de la población. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que plantea la teoría económica sobre cuáles son las principales fuentes de crecimiento económico? Uno,
el capital físico por trabajador, que es el capital, ¿sí? El capital humano que nosotros cada vez que nos educamos más y más estamos adquiriendo mayor capital humano. La capacidad tecnológica que genere una economía también se le considera como fuentes de crecimiento económico, y la característica que tenga una población también se le considera como fuente de crecimiento económico. Chacho, ¿alguna pregunta? Profe, yo tenía era como, pues, revisando eso que vos decís ahí, aplicando a lo que en este momento, pues, es Colombia en sí, por lo menos, si nosotros tuviéramos más capital humano y más tecnología, nosotros dejaríamos de pronto de exportar el petróleo, y en vez de exportar el petróleo tendríamos la tecnología para refinarlo y vender la gasolina. Eso sería una mayor productividad, porque no estamos exportando pues la materia prima en sí, sino que estamos exportando ya un producto terminado que sería más ingresos. Si dejáramos de por lo menos de exportar hierro y tuviéramos el capital humano y la tecnología para por lo menos hacer las partes de los carros y hacer los carros aquí, también sería otro punto. Ahí es complicado. Sí, es efectivamente, pues, el análisis que tú acabas de hacer es muy acertado. Entonces, miran que si la teoría económica te plantea que sean las principales fuentes de crecimiento económico, pues la economía colombiana, pues en ese sentido, estamos, digamos, a años luz. ¿Me hago entender? Pero yo creería que la economía colombiana debería de fortalecer el agro, ¿no? Que como vimos en las gráficas, es el mayor porcentaje. O sea, digamos, tener tecnología, tener todo esto, pero no dedicándonos a lo que no sabemos hacer. O sea, tecnología para cultivar, tecnología para generar mayores ingresos por la parte alimenticia. Es más, deberíamos de ir saliendo un poco la dependencia del petróleo, porque Colombia no es un país 100% petrolero. O sea, no es un país que esté ligado al petróleo y que nos vaya a dar una economía estable. Ajá. Pero es que ahí tenés que mirar la participación, Starling, porque si vos ves la participación que tiene ese sector en el PIB, realmente pues no es una participación que uno diga que, no, con eso ya el PIB se va a elevar. Porque si ves, el sector industrial tiene un 69% y los otros tres apenas tienen el 31%. Pues yo sería apostarle por lo que más dé, ¿no? Pero entonces sí, Lazo también pero ¿cómo vas a genere más empleo. ¿Cómo vas a comparar? O sea, pues digamos que Colombia ponga a producir carros. ¿Cómo Colombia va a competir con Japón? O sea, ¿sí me entendés? Es con lo que vos puedas ser fuerte. Creo yo, es mi punto de vista. O sea, Colombia debe fortalecer el agro. Está bien el análisis. Lo que pasa es que a veces cuando llegan los nuevos presidentes, obviamente a la presidencia, y hay un boom del petróleo, por ejemplo, un aumento del precio del petróleo en el mercado extranjero, pues cuando llega un nuevo presidente y al observar la coyuntura del momento, pues enfoca toda la producción, toda la capacidad productiva de una economía a producir petróleo para poder, digamos, obtener los mayores ingresos derivados de la venta de petróleo por el momento. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero eso es lo que no nos ha, profe, pero exactamente eso es lo que no nos ha dejado tener una economía estable. Claro. Es como aprovechar el momento del precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo, el barril del petróleo está, por ejemplo, a 200... Y lo que hemos visto estos días, lo que hemos visto pues en estos últimos tiempos es que el precio del petróleo ha estado muy inestable y por ende la economía va a estar inestable. O sea, por eso yo creo que Colombia no debe ser un país petrolero. No, es que jamás lo ha sido. La cuestión es que cuando yo hablo del petróleo no es que simplemente sea enfocarse en el petróleo, sino en la manufactura de muchas otras cosas. No simplemente el petróleo lo traje como un ejemplo. Por lo menos Colombia exporta esmeraldas y las esmeraldas llegan en otro lado, las acomodan, las pulen y se las venden a otro lado carísimas. Son cosas como esas, no necesariamente el petróleo, sino pues lo que Colombia produce, pero pues apostarle a la tecnificación, ¿sí me entendés? Sí,
Lazo lo que dice es darle el valor agregado para poder tener el valor final, para poder tener el verdadero valor económicamente. Porque nosotros le damos a ellos la materia y ellos la transforman y le ganan el verdadero dinero. Eso es. Listo. En el caso de las esmeraldas sí aplica, o sea, en el caso de las esmeraldas sí porque, o sea, Colombia tiene cómo darle un valor agregado a una esmeralda, pero el petróleo ya es algo muy, o sea, muy global, que, por ejemplo, si Venezuela, que es el dueño, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y está en esta situación, o sea, yo creería que en el caso de la esmeralda sí aplica, o sea, sí le podría a Colombia dar un valor agregado, en otras cosas, ¿sí me entiende? Pero el petróleo no, yo considero que Colombia debe irse poco a poco, irse saliendo de esa ruta. Sí, lo que pasa es que lo importante que necesitamos entender es que la economía no puede, los ingresos de la economía no pueden depender solamente de la producción de un bien, ¿me hago entender? O sea, eso es peligroso para una economía, ¿ya? Porque cuando una economía, los ingresos de una economía dependen solamente de la producción de un bien, es como estamos diciendo, colocar el 100% de los huevos en un solo canasto. Perdón que está zapando a la basura, muchachos. Lo que hay que hacer es estar, como quien dice, una parte de lo que dice Lazo y una parte de lo que dice Starling. O sea, de estar como bien distribuidos en productos, en servicios y en todas las cosas que Colombia pueda producir o generar. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, entendiendo entonces, compañeros, que estas son las principales fuentes que producen o posibilitan el crecimiento económico, vamos a lo siguiente. Pues recuerden que uno de los que acabamos de ver es el capital físico por trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Dice lo siguiente. Necesitamos entender esa fuente de crecimiento económico que se llama capital físico por trabajador. ¿Sí? Entonces, el capital de una economía puede ser los recursos naturales, hacen parte del capital de una economía. La mano de obra hace parte del capital de una economía, como también la tecnología y la inversión hace parte del capital de una economía. Entonces, un economista colombiano que ha venido estudiando por mucho tiempo la historia económica de Colombia, que se llama Salomón Kalmanovich, dijo lo siguiente: el impacto de la inversión y en particular la formación de capital fijo son sustanciales en el crecimiento. Punto. Para que la economía crezca por encima del 6% anual, se ha calculado que la formación de capital debe colocarse alrededor del 25% del PIB. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Ya entendiendo a qué se refiere, compañeros, el capital físico por trabajador, una variable que me sintetiza esta fuente de crecimiento económico es la formación bruta de capital fijo. Y el capital es la disponibilidad de recursos, la capacidad tecnológica, las carreteras, los puentes, edificios, todos esos elementos hacen parte del capital. Y uno observa en esta gráfica de inversión que está la inversión pública y la inversión privada, la inversión privada y la inversión pública. Uno observa, muchachos, que en estos años la inversión privada en la economía colombiana tiene un mayor aporte en el PIB que la inversión pública. En otras palabras, le estamos dejando la inversión, el aporte a la inversión a las empresas privadas y no al gobierno. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, eso es lo que hace el gobierno cuando le dice a las empresas como que haga este parque o tenga esta fundación y le merman impuestos, y lo que hacen es como irle entregando lo que ellos tienen que hacer a las empresas públicas. Efectivamente. Entonces, uno observa que, mire que gradualmente en el tiempo,
el gasto del Estado, que el gasto del Estado es gastar en hacer bienes públicos, gradualmente en el tiempo se ha venido constante, o sea, un comportamiento como constante, un pequeño incremento. Pero de las dos inversiones, vuelvo y repito, por lo tanto, las empresas privadas son las que mayor aporta a este componente del PIB. Porque ustedes recuerden que uno de los componentes del PIB es la inversión, pero estamos dejando la inversión al sector privado y, por lo tanto, debería ser también tarea del sector público. ¿Ok? Podemos, por lo tanto, por ahora concluir que el Estado cada vez más pequeño recoge pocos ingresos vía impuestos y dicha situación no le permite realizar, digamos, adecuados niveles de inversión. Por ahora, estamos concluyendo eso. Y que además estamos concluyendo también por ahora que este sector que es intensivo en capital es el que mayor aporta al empleo. Y por lo tanto, el sector agrícola es donde más se concentra las tasas de informalidad. Por ahora vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O algún aporte? No, pues todo bien. Ok, bueno. Dejémoslo aquí en esta diapositiva 10, muchachos. Estoy cansado también de dar clase. El sábado, los sábados me toca de maratón. Mañana, tarde y noche. Entonces, cuando ya llegamos a las 7 de la noche, ya siento ya el cansancio. Pues yo al menos si estuviera presencial, no estaría, me muevo y etcétera, etcétera. Pero aquí sentado ya siento el cansancio. Nada, muchachos. El próximo sábado, pues terminamos esta clase de crecimiento económico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún aporte o algo parecido? Hola. No, profe, hasta ahí va todo claro. Ok. Todo bien. Bueno, muchachos. Profe, las diapositivas están en mudo. Sí, ahí está. Ahí está todo. Bueno, nada, muchachos. Quiero descansar. Ustedes también descansen. Bueno, profe, ¿Listo? que estés bien. Bueno, profe. ¿Alguna novedad? Bueno, chao. Bueno, Hasta luego. gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias por la asistencia. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao. Gracias.